Abrir nuestras Biblias, queridos hermanos. Estamos en el Evangelio de San Lucas y vamos a leer en el capítulo 3 de Lucas, Lucas 3, vamos a leer del versículo 21 hasta el 23. Lucas 3, versículos 21 hasta el 23. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pueden alabar a Dios, hermanos, No estén callados. Algún día en el cielo le voy a ver, le voy a decir, ahora sí que cantas, Gloria al Señor, muy bien. Pero ahora podemos alabar y bendecir al Señor, ¿sí? Amén. Muy bien, Lucas 3, ¿lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Amén. Hasta ahí, oramos. Señor, muchas gracias por tu presencia, Señor. Muchas gracias, Jesús, que tú estás aquí con tu Espíritu Santo, Señor, para bendecirnos, para ayudarnos, Señor, para sanarnos, para liberarnos de nuestras cargas, de nuestros temores, de nuestras angustias. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso y hemos cantado que quién como tú, Señor Jesús, y en verdad que no conocemos otro, Señor. Aleluya, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues es que no le he conectado. Ahora. Ya estoy conectado, ¿vale? Muy bien, hermanos. Aleluya. Muy bien, pues estamos leyendo este pasaje, ¿verdad? Y recuerden que el domingo pasado en la predicación habíamos dejado a Juan el Bautista predicando en el Jordán e instando a la gente, ¿verdad?, a preparar sus vidas porque el reino de Dios se había acercado en la persona del Mesías. El Mesías había llegado, Jesús había llegado y él estaba instando a que enderezasen sus caminos, a que verdaderamente sus caminos estuviesen preparados para recibir al Señor Jesucristo. Y Juan, de alguna forma, queridos hermanos, había dado a la gente, había dado a los soldados y había dado a los publicanos palabra de Dios. Juan era alguien que tenía respuesta, ¿verdad?, de Dios para todas estas personas. Y así les instaba, ¿verdad?, a la ayuda social. El que no tenga capa, que dé a otro que tenga capa, ¿verdad? Les instaba a la honradez, les instaba a alejarse de la corrupción y de la calumnia. Y, queridos hermanos, en medio de todo eso hemos leído el pasaje que va a aparecer el Señor Jesucristo. Pero a mí me gustaría, hermanos, que retrocediésemos unos 18 años atrás. Hemos leído en el versículo 23 que Jesús era como de ¿cuántos años? 30 años. Cuando fue bautizado, y de alguna forma yo les invito a que retrocedamos 18 años, donde vamos a encontrar, ¿verdad?, a Jesús. Le encontramos a Jesús en una situación que no nos narra ningún otro evangelio, sino solamente el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Es un pasaje que ahora lo vamos a leer. Y de alguna forma, queridos hermanos, vemos que nos dice que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y una de las cosas, queridos hermanos, que debemos de mencionar es que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, pero vino a hacerla con agrado, hermanos, con placer, con deleite, con alegría, y tal y como se menciona en el Salmo 40, el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, hermano, Jesús cuando vino a esta tierra, hemos escuchado antes, ¿verdad?, vino movido por el amor del Padre. De tal manera, amó Dios. Pero vino a cumplir su tarea no de cualquier forma, no por cumplir, sino lo hizo con agrado, nos dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, Jesús vino a esta tierra y vino con alegría, con gozo, con entusiasmo, dispuesto a hacer la voluntad del Padre Celestial. Y creo, hermanos, que es algo muy importante que debemos de ver cada uno de nuestras vidas. Así es que entendemos, queridos hermanos, que Jesús, aparte de
traer bendición a cada una de nuestras vidas, queridos hermanos, lo que hacía, las obras, los milagros que hacía, no solamente nos bendecían a nosotros, sino que eran el regocijo de su alma. Jesús estaba contento de hacer esas cosas. Y hermanos, Jesús hoy en día se alegra en bendecirnos. Amén. Jesús se alegra, hermano. Jesús, cada vez que toca nuestras vidas, cada vez que Él se alegra precisamente en cumplir la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas, queridos hermanos. Y por tanto, queridos hermanos, cada uno de nosotros, esto si tiene algo que enseñarnos a cada uno de nosotros, es precisamente que no debemos hacer la voluntad de Dios de cualquier forma. No, para nosotros no puede ser una carga hacer la voluntad de Dios. Para nosotros no puede ser algo pesado, ¿verdad?, el hacer la voluntad de Dios. Para nosotros no tiene que ser una obligación y hacer las cosas porque Dios nos manda, sino al contrario, hermano, si estamos haciendo la voluntad de Dios, dentro de nosotros tenemos que tener un gozo, una alegría, un entusiasmo, precisamente un júbilo dentro de nuestro corazón y nuestra alma, porque estamos haciendo lo más importante que se puede hacer: servir a nuestro Dios, amar a nuestro Dios, queridos hermanos. Y de alguna forma, hermanos, vamos a leer el pasaje que les he dicho 18 años, y para ello 18 años antes, y vamos a leer en Lucas 2:41 hasta el versículo 52. Juan capítulo 2, versículo 41. Lo buscamos todos. Lucas. He dicho Juan antes, pero me he equivocado, he rectificado. Lucas capítulo 2. Es el único evangelista que nos cuenta qué pasó en la infancia o adolescencia de Jesús, cuando tenía 12 años. Entonces, Lucas 2:41, ¿sí? ¿Ven? Dice así la palabra de Dios: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Hemos leído este pasaje, hermanos, donde se nos dice que José y María volvían tras haber celebrado la fiesta de la Pascua allá en Jerusalén, y volvían a su aldea, a la ciudad de Nazaret. Y cuando van caminando ya camino de un día, se dan cuenta de repente de que Jesús no está entre ellos, no está en medio de los familiares, de los conocidos, de los amigos. Jesús no está caminando con ellos. Y, hermanos, me imagino cuál sería la sorpresa de ellos. Habían perdido a Jesús. Y ellos deciden, por supuesto, volver a buscarle. Es cierto que con 12 años ya Jesús no era considerado un niño. No era un niño, no era todavía un hombre adolescente, un hombre maduro, pero con 12 años dejaba de ser niño, ¿verdad? Y por eso tal vez le habían concedido cierta libertad para que en la fiesta de la Pascua él se moviese un poco libremente, ¿verdad? Pero lo que no se esperaban era que de repente pues se encontrasen ellos perdidos. Y de repente ellos se dan cuenta de que han perdido algo muy valioso que Dios había puesto en sus manos, bajo su cuidado. Y yo me imagino, queridos hermanos, sus sentimientos, los sentimientos de José y María. El primer día, vale, están moviéndote, pero ¿y el segundo día? ¿Qué pasa, que no se oye? Ay, ay, ay.
¿Vale? Vale, muy bien. Vale, pues imagínense, hermanos, el segundo día del Señor Jesucristo, ¿verdad? De José y María, que ahí estaban, todavía no lo habían encontrado. No sé si alguna vez te has encontrado en esta situación, ¿verdad? Tal vez no por porque alguien hayas perdido a alguien, sino por algún problema, alguna dificultad, y ves que el problema sigue ahí, el primer día, y el segundo día, el problema sigue ahí. Y igual les pasaría a María, ¿verdad?, y a José. Ellos se daban cuenta, pero ¿cómo nos ha podido pasar esto a nosotros? El cielo había guardado a Jesús precisamente cuando era un menor de 2 años, y había enviado Dios un ángel para hablarles de que se fuesen a Egipto, porque Herodes quería matar, y de hecho hizo matar a todos los niños menores de 2 años. El cielo había guardado a Jesús. Y a nosotros, aquello que el cielo nos ha confiado a cada uno de nosotros, de alguna forma hemos sido descuidados y hemos perdido algo tan valioso como la persona de Jesús, a quien Dios había puesto bajo nuestros cuidados. ¿Se imaginan? Yo me imagino estos sentimientos, estos pensamientos, cuando tú vas el segundo día, ellos iban el segundo día y van en silencio y van regresando a Jerusalén, y no sé si muchas veces te pasa, no hablas con nadie, pero dentro de ti están dando vueltas cosas, pensamientos, problemas, dificultades, ¿verdad? Sin duda que ellos tuvieron que enfrentar todos esos sentimientos. Pero, hermanos, dice que de repente, al tercer día, dicen que se encuentran a Jesús. Afortunadamente, la historia no acabó en tragedia, sino que dice que al tercer día encontraron a Jesús. Y, hermanos, a mí me llamaba mucho la atención esto de al tercer día, porque al tercer día Jesús resucitó. Y porque Jesús resucitó, hermano, Jesús está aquí por su Espíritu Santo en esta mañana, aleluya. Porque Jesús está vivo, aleluya. Y en esta mañana, Él que está aquí, que está a tu lado, que está dentro de tu corazón, Él es el que es poderoso para sanarte, para liberarte, para aliviar tus cargas, tus problemas. Jesús está aquí, queridos hermanos. Y ojalá que abramos nuestros corazones a su presencia, porque Él está dispuesto, como hemos dicho antes, Él está dispuesto a hacer la voluntad del Padre con gozo, con alegría. Se gozará sobre ti con alegría, con cánticos de liberación te rodeará. Bueno, Jesús está aquí, porque al tercer día Jesús resucitó, queridos hermanos. Y saben, hay algo que Dios nos ha puesto a guardar también a cada uno de nosotros. Lo mismo que en las manos de José y de María puso la vida de Jesús durante determinado tiempo, Dios ha puesto también algo para que guardemos cada uno de nosotros. ¿Saben qué? ¿Qué se les ocurre? Tu alma. Mi alma. Es algo que tenemos que guardar. Jesús dijo que es algo tan valioso que ¿de qué le servía al hombre que ganase todo el mundo si perdía su alma? Luego, lo más valioso que Dios nos ha puesto para guardar a cada uno de nosotros es nuestra alma. Y afortunadamente, queridos hermanos, como la historia de Jesús a los 12 años en el templo, la historia no tiene por qué terminar en tragedia, porque Dios ha provisto, por medio de la cruz de Jesús, la salvación de tu alma, de mi alma, de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Dios lo ha hecho posible. Por eso, si tú estás escuchando la voz de Dios dentro de tu corazón, si verdaderamente quieres que tu alma tenga el perdón, la paz que Jesús vino a darte muriendo por ti allá en la cruz del Calvario, no lo desprecies en esta mañana. No dejes pasar otra ocasión. Hoy es el día en que Jesús está aquí y Jesús quiere bendecirte, Jesús quiere ayudarte. Tu historia no tiene por qué acabar en la tragedia de estar en el infierno por toda la eternidad tu alma, sino que Jesús vino para proveer una solución al tercer día. Jesús murió por nosotros allá en la cruz del Calvario y Él ha resucitado para nuestra justificación. A su nombre la gloria, bendito sea el Señor. Y queridos hermanos, qué bueno que en este pasaje que hemos leído,
en los dos pasajes. Vamos a sonsacar en esta mañana algunas de las virtudes de Jesús, de las virtudes que vemos en este pasaje acerca del Señor Jesucristo. Los hechos ya los conocemos, pero yo quisiera que viésemos algunas virtudes. La primera que se me ocurría a mí era la sabiduría de Jesús. Dios es sabio. Y la sabiduría del Señor, queridos hermanos, tras la angustia, el disgusto, la desilusión, vemos que al tercer día encuentran a Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo. ¿Y cómo lo encuentran? ¿Se han fijado, hermanos? ¿Cómo lo encuentran a Jesús? A ver, dígamelo más fuerte que estoy... Sentado. ¿Sentado dónde? Aparte del templo. ¿Dónde? Rodeado de los doctores, ¿no? O sea que imagínense la escena. Jesús está en el centro. Y los sabios y los doctores están alrededor. ¿Por qué? ¿Saben, hermanos? Conociendo por las Escrituras cómo las gastaban los sacerdotes, los fariseos, publicanos, la gente religiosa de aquella época, yo me imagino que a los niños o jóvenes de 12 años, no sé yo si les caería muy bien. Tal vez les preguntarían: oye, ¿tú de qué escuela rabínica eres? Yo soy de Nazaret, podía haber respondido Jesús. ¿Y qué escuela hay allí? ¿Y quién es el maestro de allí? Y si no les convencía, pues lo rechazaban. Algo parecido les ocurrió a los discípulos. Cuando recuerdan, las madres querían llevar a sus hijos cerca de Jesús para que los bendijese, y allí los discípulos: quitad, que agobiéis al maestro, que no sé qué pensarían. Pero Jesús intervino y dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y queridos hermanos, si vemos allí a Jesús sentado y rodeado, sentado, hermanos, no está de pie, como sufriendo un examen, está sentado. Es el jefe de todos aquellos. ¿Y por qué le habían admitido todos aquellos? Sencillamente por las preguntas que hacía, por las respuestas que daba, en resumidas cuentas, por su sabiduría. Sabiduría que después vamos a ver más adelante en el ministerio de Jesús, cuando ya a partir de 30 años desarrolla ampliamente su ministerio. Cuando, por ejemplo, vuelve a Nazaret, ya adulto, y cuando allí predica en la sinagoga de Nazaret, y cuando allí hace algunos milagros, dice que no pudo hacer muchos, pero algunos milagros hizo, y sus paisanos se preguntaban: ¿y de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? Le habían tenido de vecino durante 30 años y no se habían dado cuenta, ¿verdad? Pero se preguntaban. Pero menos, y en otras ocasiones, ¿recuerdan aquella ocasión cuando a Jesús, para ponerle trampas, le dijeron: oye, ¿hay que dar tributo? ¿Hay que pagar impuestos al César o no? ¿Recuerdan? Y la respuesta de Jesús fue sabiduría, porque les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O cuando le vinieron con aquella patraña, con aquella, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, de aquella mujer que se había casado con 7. Ya tiene valor la mujer para casarse con 7. Pero bueno, porque con uno a veces somos más que suficiente para estorbar, ¿verdad? Pero, y le vuelven a contar, y se murió, y se muere el otro, y se muere. Y al final, en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? Porque negaban la resurrección. Y de nuevo Jesús les da palabra de sabiduría. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Porque en el nuevo siglo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y de que Dios es un Dios vivo. Es una prueba cuando dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Sabiduría de parte de Jesús. O aquella otra ocasión, cuando esta vez fue el mismo Señor Jesucristo, cuando les hizo una pregunta, ¿verdad?, a los que estaban allí, a los doctores, a los fariseos, los escribas, y les dicen: a ver,
¿de quién decís vosotros que es hijo el Cristo, el Mesías? Y ellos dijeron, de David. O sea que es descendiente de David, ¿no? Y entonces, ¿cómo David dice estas palabras? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién era el Señor? Jesús no esperaba una respuesta de ellos, pero la respuesta estaba clara. Era descendiente de David, pero era el Señor Jesús. Hermanos, sabiduría que Jesús mostró, ¿verdad? Y algo que encontramos, en primer lugar, sabiduría. En segundo lugar, encontramos esta frase de Jesús, donde dice, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y, hermano, Jesús no se sentía perdido. ¿Ustedes creen que Jesús se sentía perdido? No, Él no estaba perdido. Muy al contrario. Esta visita allá nos da la respuesta a cuál es su verdadera misión para la cual ha venido a esta tierra. Estar en los negocios de su Padre. Y en ese mismo lugar, ¿verdad?, donde estaba en el templo, 18 años más tarde el Señor Jesucristo esparciría las mesas de los cambistas, de los vendedores de palomas, etcétera, diciendo esta cosa, estas palabras: mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones, como vosotros la estáis convirtiendo. Es casa de oración. Mi casa era su casa. El templo era su casa, queridos hermanos. Y Jesús, en esta palabra, ¿verdad?, donde dice que era necesario que estuviese en los negocios de su Padre, que le dice a José y a María, que les dejaron un tanto perplejos, ¿no? Pues no sé qué esperaban ellos, a lo mejor esperaban de Jesús que se echase a sus brazos llorando, ¡ay, que he estado perdido! Pero Jesús no se encontraba perdido en ningún momento, estaba en la casa de su Padre y estaba en los negocios de su Padre. Y de alguna forma, hermanos, lo que podemos aprender en este pasaje, ¿verdad?, es esta palabra que Jesús está introduciendo en la relación con Dios. Padre. Padre. Saben, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunas formas de cómo hablaban o cómo oraban los antiguos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo oraban a Dios. Y vamos a ver que en muy pocas excepciones le mencionan a Dios como Padre. Ustedes se han propuesto ayudarme y voy a pedir que me vayan ayudando. Voy a ver, por ejemplo, ¿quién tiene Isaías 41, 14? Angelita, por favor, lo dices en voz clara, fuerte. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Así es que ahí se menciona Jehová y Dios como redentor. ¿Y 54.5 también lo tenías, Angelita? Sí. Sí. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de todos, de toda la tierra, será llamado. Muy bien. Tu marido, tu redentor. Vamos viendo cómo se trataban con él, ¿verdad? ¿Alguien más tiene Isaías 44, versículos 6 y 24? Juan. Así te dice Jehová, Rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el próspero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y el versículo 24? Así dice Jehová, tu redentor, que se formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Muy bien. Así dice Jehová, dice todas las cosas que hace, pero tu redentor, el que te ha comprado. Isaías 47:4 y 49:7. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Muy bien. ¿Y 49:7? Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos.
verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Amén. El Santo, el Redentor, pero ¿Padre? Todavía no, ¿verdad? Vamos a ver algunos en el Antiguo Testamento. Antes, Isaías 59:20. Antes, ¿tiene Y alguien? vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. El Redentor, vendrá el Redentor, dice Jehová, ¿verdad? Y vamos a ver cómo, sin embargo, en muy pocas ocasiones, pero sí se menciona a Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si leemos Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Luego aquí vemos, ¿verdad?, cómo algunos pasajes se va viendo ya a Dios como Padre. Jeremías capítulo 3, versículo 4 y Jeremías 31:9. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Y Jeremías 31:9, Sí. irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Amén. Y hay un pasaje más en Malaquías 1:6 donde Dios habla con su pueblo y está diciéndole: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? Así. Pero vemos que muy pocas veces, sin embargo, Jesús va a introducir, queridos hermanos, y nos va a enseñar a cada uno de nosotros que la relación con Dios es la relación con un Padre celestial. Nos dice Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie como Jesús tenía la autoridad y el conocimiento para enseñarnos que Dios nos ve como un Padre a cada uno de nosotros. Y no faltaron, hermanos, motivos donde Jesús nos enseñó. Por ejemplo, cuando habla de la oración personal, dice: tú entra a tu cuarto, cierra la puerta, ¿y qué? Y tu Padre, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Tu Padre, es tu Padre. Cuando la oración del Padre Nuestro, ¿cómo empieza, queridos hermanos? Padre nuestro, que estás en los cielos. A la hora de pedir, ¿verdad?, Jesús habló estas palabras: ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, le va a dar una serpiente? Y Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más quién? Vuestro Padre, que está en los cielos, os dará buenas cosas. Y Lucas va a añadir: dará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mejor de las cosas que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Por eso pide, busca el bautismo en el Espíritu Santo, porque es una bendición de parte del Señor Jesucristo, queridos hermanos. ¿Y qué más decir? Cuando en Mateo 18:14, cuando dice: no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda ni uno de estos pequeños. Cuando nos instó a ser misericordiosos, ¿por qué? Porque nuestro Padre es misericordioso. Y recordamos sobre todo el pasaje de Getsemaní, cuando Jesús, afligido y angustiado, con una carga tan tremenda, que dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Allí en esa oración dice que clamó Papaíto, que es lo que significa Abba, Abba. Padre, para ti todas las cosas son posibles, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La voluntad del Padre. Luego, hermanos, qué maravilloso. Nuestra relación con Dios ahora ya no es como en el Antiguo Testamento: Jehová el Santo, el Redentor. Sí, está muy bien, todo eso es verdad. Pero ahora puedes hablar con Dios como tu Padre. Es nuestro Padre. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Qué gran cosa que Dios hace para cada una de nuestras vidas. Y hemos leído allá en San Lucas, capítulo 3,
los versículos 21 a 23, cuando nos habla, trasladamos, ¿verdad?, de pasaje, nos habla del bautismo de Jesús. Y allí veo, hermanos, la primera cualidad que hemos visto de Jesús es sabiduría, la segunda es hacer la voluntad del Padre, en la casa del Padre. La tercera que vamos a ver es humildad del Señor Jesucristo, en este pasaje, ¿verdad?, del bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que Jesús vino. Fue un acto, cuando va al bautismo con Juan el Bautista, no fue empujado por nadie, no fue empujado porque todos lo hacían, sino fue algo que salió de su corazón. Vino. Fue una decisión personal del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era una obediencia al propósito de Dios que había en aquellos momentos. Y queridos hermanos, recuerden que cuando Jesús habla de Juan el Bautista, dice que los fariseos, los publicanos, desecharon los designios de Dios, los propósitos de Dios, con Juan el Bautista no viniendo al bautismo. Sin embargo, Jesús no está desechando los designios de Dios, no está desechando los propósitos de Dios, sino que Él en humildad está precisamente comprendiendo la voluntad del Padre y accediendo a lo que es el camino del Padre. Jesús, queridos hermanos, viene al Jordán reconociendo que ese era el propósito de Dios para con su vida. Jesús estaba integrándose en el plan redentor de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dicho, yo oigo, yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida? Yo meditaba sobre esto que muchas veces decimos. No sé, a lo mejor no estás obligado a verlo como yo, pero muchas veces pensamos que tiene que ocurrir algo de fuera hacia adentro, hacia cada uno de nosotros. Es decir, que Dios de repente hace algo y pone un camino con una alfombra para que allí pases tú, ¿verdad?, haciendo cosas. Pero yo lo veía diferente, hermanos. Yo lo veía más bien como que somos nosotros los que tenemos que integrarnos en el camino que Dios ya tiene preparado. Es el camino de su obra, es el camino de su voluntad. No es que Dios prepare algo para nosotros, algo grande. El único grande es Jesús, y Él hizo su obra muriendo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Y Él ha resucitado al tercer día. Él está aquí en esta mañana, queridos hermanos, para tocar cada uno de nuestros corazones. Así es que, hermanos, creo que es cuestión de enfoque. No es tanto de que el propósito que Dios tiene para mí sea algo bueno, nos imaginamos, bueno, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, bueno. No, hermanos, yo por lo menos lo veía así. No estás obligado, repito, a verlo así. Pero creo, hermanos, que muchas veces lo que se trata es de que Dios ya tiene preparado un camino. ¿Han leído el versículo ese? Dice que Dios tiene preparadas buenas obras de antemano para que andemos por eso. O sea, que Dios lo tiene preparado. Ahora el camino lo tienes que andar tú. Es que nosotros nos integremos en el camino, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Así es que, queridos hermanos, dice que en su humildad Jesús vino al Jordán. Como Dios hombre que era, podía haber pedido a Juan el Bautista que viniese a bautizarle, ¿o no? Podía haberlo. Juan el Bautista, ¿qué había dicho? El hombre, el que viene, el Mesías, no soy digno ni de desatar la correa del calzado. Así es que si Jesús le hubiese dicho, si no eres digno de eso, bueno, pues ven y bautízame y ya está, donde yo diga. Pero no, hermanos, Jesús no lo hizo así, sino Jesús precisamente muestra su humildad yendo allí donde está Juan el Bautista. Y, queridos hermanos, esto nos recuerda el pasaje de Filipenses 2, donde nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En nosotros, hermanos, tiene que haber ese mismo sentir de humildad. Jesús no dijo, oye, que yo soy igual a Dios, que yo no, ¿cómo voy a bajar a la tierra, a ese sitio de tanto pecado? No estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en vosotros este mismo sentir. Este es el camino de Dios para cada una de nuestras vidas, que Dios tiene preparado
de antemano para cada uno de nosotros. Hermanos, recuerdan, hay un pasaje que me venía a la mente, ¿verdad?, que se encuentra en Mateo 20, 28, allá cuando Jacobo y Juan, no sé si su madre también por medio, pero dijeron, Señor, uno a tu derecha, otro a tu izquierda, en tu reino, y Jesús dijo, pero bueno, ¿no sabéis lo que decís? Y todos los discípulos se pusieron en contra de ellos, ¿verdad? Y Jesús les dice estas palabras, el que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, humildad en la vida de Jesús es lo que vemos, ¿verdad? Y vemos que Mateo y Marcos nos dicen que vino de Nazaret, de Galilea. Nazaret está dentro de la región de Galilea, y vino al Jordán. Yo miré en un mapa de Israel. Bueno, el Jordán es muy largo, recorre de norte a sur el país de Israel, pero yo busqué el camino más corto, puse la regla y aquí el camino más corto pueden ser unos 20 o 25 o 30 kilómetros. 25 o 30 kilómetros, en aquella época no había AVE, no había coches, eran caminos que se recorrían andando, a veces socorrido con algún animal, pero no nos dice la Biblia que Jesús usase un animal hasta que entró en la ciudad de Jerusalén, un pollino hijo de animal de carga, ¿verdad? Así es que me imagino que recorrer esos 25 o 30 kilómetros a Jesús le costaría un esfuerzo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Costaría un esfuerzo. De aquí, 25 o 30 kilómetros es de aquí a Fernán Núñez, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Sí? 25 o 30 kilómetros. Yo a veces... tú ves por allí cuando ibas por el coche, tienes sus subidas y sus bajadas. Hay un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Y, queridos hermanos, este esfuerzo nos habla de hacer un esfuerzo para, en obediencia, hacer la voluntad del Padre Celestial. Jesús hizo el máximo esfuerzo, queridos hermanos, cuando vino por nosotros y murió allá en la cruz del Calvario. No hay un esfuerzo mayor que el que hizo Jesús por ti y por mí. Y la obediencia, queridos, muchas veces el querer obedecer, hacer la voluntad de Dios, nos va a llevar a hacer un esfuerzo a cada uno de nosotros, ¿o no? Yo quisiera, hermanos, que en esta mañana animar a los que están haciendo un esfuerzo por quitar de su vida algo que quieren ser obedientes al Señor Jesucristo, y entienden que el Espíritu Santo está hablando a su corazón de que hay cosas que tienen que desaparecer. Yo quisiera mandarles un mensaje de ánimo, queridos hermanos. Ánimo, el Señor está contigo, Él está aquí, pero cuando acabemos esta reunión Él seguirá contigo y Él seguirá queriendo ayudarte, bendecirte, animarte. Yo quiero animarte, queridos hermanos. Ánimo, hermano, porque ese esfuerzo no va a quedar sin recompensa. No va a quedar sin recompensa. El Señor Jesús conoce todas las cosas, sabe la situación por la cual tú estás luchando por lo que dice tu corazón, ¿verdad? Porque quieres hacer la voluntad de Dios de una forma con alegría, con gozo, con bendición. Aleluya. Y Jesús conoce todas esas cosas. ¡Ánimo, hermano! ¡Ánimo! ¿Verdad? Adelante. Sigue peleando la buena batalla. Sigue corriendo la carrera. Porque Jesús sin duda premiará ese esfuerzo que tú estás haciendo. Así es que, hermanos, hablando de la humildad de Jesús, encontramos un sublime ejemplo de Jesús cuando en el Evangelio de Juan encontramos que poco antes de llegar a la cruz, a su sacrificio máximo por nosotros, dice que se puso a lavar los pies a los discípulos. Y recuerdan que los discípulos decían, no, tú eres el Señor, tú eres el Maestro, ¿cómo no vas a lavar? Y Pedro dijo, jamás, tú a mí, jamás. Ya sabemos por la Escritura, ¿verdad?, cómo era Pedro. Y el Señor le dijo, Pedro, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Y Pedro dijo, pues entonces me tienes que lavar los pies, la cabeza, las manos, todo, me tienes que lavar todo. Y Jesús dijo, no, el que está limpio ya solo necesita limpiarse del camino, ¿verdad?, del polvo del camino. Y de alguna forma, ¿verdad?, Jesús dijo después estas palabras, vosotros me llamáis el Señor y el Maestro y decís verdad, porque lo soy. Y hermanos, vemos que el Señor, el Maestro, da un ejemplo de humildad a todos los discípulos, a cada uno de nosotros, haciendo una labor que le correspondía a un siervo. Jesús en otra parábola, ¿verdad?, contó, dice, ¿pensáis que cuando el Señor llega a su casa
le dice a su siervo, come y bebe. No, le dice antes, lávame los pies, atiéndeme a mí y después ya tendrás tiempo. Jesús se hizo un siervo, hermanos, por amor de cada uno de nosotros. Un siervo, un ejemplo máximo de humildad. Jesús, hermanos, en su humildad, en vez de ir a identificarse a Jerusalén, ¿verdad?, con los fariseos, con los publicanos y todo esto, sin embargo, prefirió identificarse con todos aquellos que se bautizaban confesando sus pecados allá en el río Jordán, de mano de Juan el Bautista. Queridos hermanos, Jesús era humilde. Por eso nos dijo que aprendiésemos de él, que era manso y humilde de corazón. Si queríamos la paz para nuestra alma, si queríamos el descanso para nuestra alma, lo mejor, queridos hermanos, es aprender de alguien que es manso y humilde como el Señor Jesucristo. Y el último detalle y breve, ¿verdad?, que quiero señalar en esta mañana es el sometimiento de Jesús. Es algo que hemos comentado en el pasaje, no hemos comentado, pero hemos leído en el pasaje anterior, cuando después de encontrarle José y María, ¿qué hizo Jesús? Dice que volvió con José y con María, dice, y estuvo sujeto a ellos durante ese tiempo, estuvo sometido a ellos. Y queridos hermanos, vemos a Jesús cómo había aprendido y cómo ahora estaba sometiéndose no ya a la voluntad de sus padres terrenales, sino estaba sometiéndose a la voluntad del Padre Celestial. Así que, hermanos, en esta mañana hemos visto 4 cualidades que adornaban a Jesús en estos 2 pasajes que hemos leído hoy. Primero, la sabiduría a los 12 años y después en su ministerio. Después, estar en los negocios del Padre. La tercera, la humildad del Señor Jesucristo. Y la cuarta, el sometimiento al propósito del Padre. No hemos comentado nada acerca de la oración de Jesús durante su bautismo, de cómo el cielo se abrió y cómo el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Eso lo iremos viendo algo más acerca de la oración y todo esto a lo largo del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Pero, hermanos, así lo que sí hemos visto es la complacencia que tenía de Jesús en hacer la voluntad del Padre. Recuerden el Salmo 48. Si en esta mañana, si yo quisiera dejarle un versículo, lo que antiguamente en las escuelas dominicales se llamaba el texto áureo, es decir, el texto de oro que de alguna forma resuma o recuerde la lección que hemos dado, sin duda sería este: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 40, versículo 8. Seguir a Jesús, hermanos, en nuestra vida, con sus altos y con sus bajos, con sus problemas y sus dificultades, pero seguir a Jesús es un gozo, es una alegría, es un entusiasmo, querido hermano, que no nos debemos dejar arrebatar por nada ni por nadie. Amén. Muy bien, nos ponemos en pie, hermanos, y oramos.